¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial, hoy con un invitado de lujo. Mucha gente por ahí lo tiene registrado, pero no como un actor tan importante como su hermano, pero que yo te puedo garantizar que su vida, su historia te va a sorprender. Lo voy a presentar. Enrique Reutemann, ¿cómo te va? Buenas tardes, Carlos. Muchísimo gusto. Le agradezco mucho la atención a Sin Mordaza y a este estudio televisivo, la atención y la diferencia que han tenido conmigo. Bueno, vamos a hablar de varias cosas. ¿Cómo no? Te pregunto, sí. Voy a poner algunas fotos. Sí, ¿cómo no? Mucha gente por ahí no reparó en el valor estratégico que representó y representa el hermano de Carlos Alberto Reutemann en mucha etapa de su vida. Y acá quiero un poco, si bien vamos a tocar muchas incidencias que tuvo que ver con Carlos el corredor, con el gobernador, con el político, yo quiero hacer hincapié en su vida personal, porque también es muy rica en lo que significó su trayectoria en lo profesional, pero también en las vinculaciones y amistades en el mundo de la política, de los negocios, y sobre eso vamos a hablar. Naciste en Santa Fe, ¿no? Sí, señor. ¿En qué año? 1938. ¿La fecha? Agosto 9. 9 de agosto del 38. Sos mayor por 4 años con Carlos Alberto. Sí, señor. Exactamente. Bueno, tu primaria. Nosotros, mi padre tenía campo en Manucho y nosotros fuimos a la escuela primaria en Manucho, la 521 que está al lado de la Ruta 4. Así que esta foto que vamos a poner ahora, señor director, para vos la localidad de Nelson es muy cercana, muy fuerte, digamos. Esto acá, que es Nelson, que está sobre la Ruta 11, es decir, estaba a 6 kilómetros donde iba a la escuela, pero me imagino que también el contacto con la población habría sido muy seguido en tu infancia, ¿no? Sí, íbamos todos los días a Nelson, las compras. ¿A caballo iban? ¿A qué iban? No, teníamos auto, teníamos camioneta, teníamos camión. Aparte de eso, a la escuela fuimos en sulky con los hijos. Por eso me decían que a la escuela ibas a caballo. O sea, a caballo, en sulky, en carro lechero, con los hijos los tamberos. O sea, convivimos entre todos ahí. Y es una colonia grande, próspera, en ese entonces, ¿no es cierto? Y ahí todos trabajaban en el campo, aparte de estudiar, trabajaban. Sí. Hablábamos, teníamos tractores, teníamos camionetas, teníamos mucha hacienda y los tambos, teníamos 10 tambos. ¿Y el tema del campo, vos te apasionaba el campo? Sí, me gusta la soledad, me gusta el campo, sí, como no. Para cómo nosotros estamos al lado del río Salado. Ajá. Entonces con mi hermano pasamos días enteros, teníamos un barco, una lancha, teníamos la canoa al lado del río Salado. Y ahí mi hermano, al lado del río Salado, hizo un circuito como Monte Carlo. No. Paralelo al río, una recta larga, era como esa recta que uno ve en Monte Carlo que se va. Entonces, mucha gente que venía a comprar la hacienda, rastrojeros, venían gente a comprar. Siempre los autos los íbamos a probar ahí. Le pegamos una vía bárbara ahí en ese circuito que hacía él. Así que ya de jovencito ya le gustaba el tema de la carrera. No, tenía 8 años y ya tenía un Forá, ya manejaba un auto. ¿A los 8 años manejaba ya? Sí, ya manejaba. Apa. Ahora, me dicen que, si bien Lole está, digamos, tipificado, que es un gran conocedor del campo y sabe sobre el tema, sabe. Pero que a vos también te apasionaba y tenías muchos conocimientos y era un poco que estaba más encima sobre el campo que él. Y yo, cuando él se dedica ya al tema de los autos, yo siempre iba a los bancos, los créditos, las compras de hacienda, yo recorría casi todas las ferias, San Justo, en Felicia, compraba y vendía hacienda con mi papá, entonces teníamos un gran movimiento comercial. Ajá. Y ahí, digamos, desde el campo terminó la primaria. Fuimos a la secundaria, en el Colegio Inmaculada, yo me recibí, después... Pero, entonces, los dos vinieron de pupilo, porque si tus padres seguían viviendo a Manucho. Sí, venían todos los días, pero estábamos internos nosotros. Estaban así tipo pupilo. Sí. En Inmaculada, acá en Santa Fe. Sí. Y ahí donde un poco se hicieron muy conocidos con la sociedad santafesina y esta relación. Sí, todos mis compañeros eran de acá de Santa Fe, o sea... Pero en ese entonces en Inmaculada recibía gente, alumnos de Paraguay, de Bolivia, de Buenos Aires, o sea, teníamos 500 compañeros, 500 alumnos que venían de muchas partes de la provincia y del país, ¿no? ¿Y cómo te fuiste a Estados Unidos? Que me dijeron que te estuviste 2 años, te estuviste trabajando en hoteles. Trabajando en Hotel Hilton, sí. ¿En el Hilton? Tenía un trabajo. ¿En qué lugar es Hilton? ¿Cómo? ¿El Hilton de dónde? De Dallas. ¿De Dallas? El Statel Hilton de Dallas.
No, ¿Y por qué caíste? ¿Por qué caíste ahí? No, porque fui a ver los campos, fui al King Ranch, fui a ver a varias, la parte agropecuaria. Después me quedé en el centro de Dallas, tenía una gente conocida. Pero pará un poquito. ¿Te fuiste a ganarte la vida, digamos, a Sí, trabajar? como pude. Como pudiste, sí, digamos, sí. de botón, Sí, trabajé de mozo, hice de mozo, todo. de todo para poder vivir. Después fui a Dallas, después fui a Houston y después el Hilton, el Sheraton también, trabajamos los dos lados, me trasladó a Washington. Y yo tenía un tío mío, casado con la hermana de mi madre, que era senador en la OEA. Era senador nacional, asesor de Frondizi, embajador en la OEA, y estaba en la OEA, y Roberto Alemán era embajador argentino en la Casa Blanca. Mirá vos. Y vos ahí aprendiste a hablar excelentemente el inglés. Sí, voy entendiendo, fui estudiando, sí. Pero, digamos, pero ¿hablabas bien el inglés Sí, después? más o menos, ahí. Tenía que defenderme como podía, pero fui estudiando. Ahora, ¿por qué? A ver, tenemos esta foto, la segunda foto. ¿Tuviste relación, lo conociste a estas dos personas? Es Bush. ¿Tuviste Sí, relación yo con...? jugaba al fútbol en Houston y ellos eran 4 hermanos y una hermana, creo. Estaba George, estaba Jeb Bush, que fue embajador en Florida, gobernador. Y los conocí porque veía siempre una casa grande, porque el abuelo de Bush, ya fue el padre de la madre de los chicos, fue presidente. Claro, está bien. Pero vos tuviste relación con ellos. Sí, por el tema hablaba, del los fútbol. veía, ¿no? Los jugaba al fútbol todos juntos, pero no tenía una relación íntima, ¿no es cierto? Los veía. Así que el fútbol fue un poco el encuentro que le gustaba el fútbol a ellos, porque ya el fútbol, soccer, como se llama, Sí. no era un deporte. No, le gustaba el fútbol y hacían soccer, hacían béisbol, pero ellos tenían una casa grande en Houston, porque no olvidemos que George fue senador, el padre, después George fue presidente, Jeb Bush fue gobernador de Florida. Sí. Una familia de políticos. De políticos. Sí. ¿Y tuviste algún contacto después o no? No. Pero tuviste la posibilidad de conocerlo Sí. y relacionarte. ¿Y te volviste después de allá de Estados Sí, Unidos? después ¿A hacer qué? ¿A estudiar qué? No, me fui al campo directamente. Estados Unidos, me revisaron por la guerra de Vietnam. Ahí arrancaban la guerra, estaba John Kennedy presidente. Que después lo matan a Kennedy, ahí le acrecienta el número de 500.000 soldados. Y yo tenía la Green Card, una tarjeta verde como inmigrante, y estaba bajo las leyes americanas de inmigración, o sea que podía haber ido a una guerra o a la Fuerza Y Armada. ahí te volviste. Me volví y Estados Unidos es un país extraordinario, pero tiene un grave problema, que uno tiene una gran soledad. Comparando con la Argentina, es Buenos Aires, que uno en Buenos Aires no conoce nunca a nadie, que no sabe quién está al lado, una ciudad que se lo va devorando, o sea... Y yo hablaba con matrimonios de centroamericanos, de argentinos, que vivían a 1 hora y media de los downtown, de los centros. Sí. Entonces yo le preguntaba, no, si no conocemos a nadie. Llegamos a las 7 de la tarde, como Pilar en Buenos Aires, de los country. O sea, uno llega a la noche, al día siguiente la misma vida, ida y vuelta. Y no se conocen, no está la vida de acá que vos te vas a tomar café y tenés siempre amigos para charlar. No conoce nunca a nadie uno. Exactamente. ¿Y eso te afectó? No, yo tengo que tomar la soledad. Me entrené mucho en el campo. O sea, voy al medio del campo y a mí la soledad no me molesta. Así que viniste, ¿y eso en qué año volviste? ¿En qué año más o menos? 61, 62. 62, claro. ¿Y ahí te dedicaste entonces después a ser martillero? ¿Cuándo decidiste ser martillero? No, enseguida, porque yo siempre iba a los remates. Iba a los remates y aprendí de todos los martilleros del país. O sea, aprendí la mente de Hacienda, conozco todo. O sea. ¿Y esa fue tu profesión, ser martillero? Sí, me dio muchas satisfacciones. Sí. Por ejemplo, unos grandes clientes que tuve yo con los socios de Buenos Aires fue el Grupo Macri. El Lole era muy amigo de Franco Macri, o sea... Bueno, esa etapa la vamos a ver. Porque, a ver, el Lole, ¿en qué edad empezó, vaya desde eso, de correr en su campo con su pistita que había armado, empezó a interesarse por ser corredor? Que yo creo que el primer debut fue una carrera ahí en Córdoba. 30 de mayo 65 en la cumbre. En la cumbre, una Como nosotros le compramos un Fiat, ¿no? Un Fiat 1500. Como nosotros le compramos siempre máquina a Grossi. Sí. Vendían tractores, arados, sembradoras, cosechadoras. Esa relación, fuimos un día a hablar con Domenico Grossi, con Carlos Grossi, que era en Tama de Rafaela, para ver qué posibilidad tenía de correr. O sea, y Grossi estaba buscando a alguien de Santa Fe
Para impulsarlo. Para impulsarlo y a su vez vender sus productos. ¿Y le dio un 1500, un Fiat 1500 para que empiece a probar? No, fueron directamente a Córdoba. No, ¿fue directamente a la carrera? A la carrera. ¿Lo acompañaste a esa carrera? Sí, sí. ¿Y ganó? No, se quedó el auto y después a los 30 días corrió en Carlos Paz, la vuelta de Carlos Paz, una vuelta difícil, el Pan de Azúcar, son 200 curvas. No, ahí ganó. Ganó por primera vez en julio del 65. Mirá vos. Así que vos tuviste en el comienzo de su carrera deportiva, lo apoyaste, digamos, tuviste... Sí, estaba continuamente en las carreras, San Pedro, cuando ganó en Córdoba, después fue al equipo 67, corrió con la Jupefía, en el 68 corrió con el Falcon, después fue al Fórmula 2 del Automóvil Club, en el 69 fue a Europa. ¿A Europa se fue solo? ¿Ahí se fue solo? No, fue con el equipo del Automóvil Club. Fue el Automóvil Club. Sí, eran dos pilotos. ¿Qué era? ¿Fórmula 2? ¿Qué era? Fórmula 2, él y Caldarela. Corrieron con Fórmula 2 y en el 70, fin del 70, debutó en Fórmula 1. ¿Una carrera acá en Argentina? No, en Europa. ¿En Europa? Ese día se mató un piloto, un muy gran piloto, Bonnier. Ajá. Y ese día, Graham Hill, que había sido campeón del mundo, le dice, welcome, Carlos, bienvenido a Fórmula 1. Estaba humeando el auto de Bonnier. Y a ver esta foto, señor director, que la otra que vamos a ver, que tiene esta acá. Esto ya es Ferrari. 72 acá, en Buenos Aires. Sí, con el Brabham, el Automóvil Club, YPF compra ese auto, en 100.000, una suma importante, para el equipo Brabham. Y ese día el Lole me lo presenta a Bernie Eccleston, que había comprado el equipo Brabham. Ajá. Entonces el Bernie me dice, sí, compré el equipo Brabham, me dice, lo compré, lo tuve a Jackie Stewart, dice, de piloto en el 71, y empecé a hablar mucho con él, o sea, un hombre que me interesó hablar. Y llevó Fórmula 1 de 14 autos, que ese día se debutó el Lole, llevó a 25 autos y de 10 carreras por año llevó a 22 carreras por año. O sea, entró en Rusia, entró en Vietnam, entró en Singapur, entró en todos lados Fórmula 1. Y un hombre que me gustó hablar con él, un hombre muy práctico, me quiso llevar. Yo no... Tenía los chicos, se me había muerto una nena, pero un hombre interesante. O sea, que el hombre de palabras, uno le da la palabra, va o no va, o sea, son de poca vuelta. Sí, y eso vos estás acostumbrado a eso, que la palabra vale más que el papel. Sí, yo hablaba con Frank Williams, porque a Frank Williams lo llevaba en Fórmula 2, lo llevaba de Altagracia hasta Cabalén. Todos los días íbamos, venía. Y me dice, sí, un día voy a tener un equipo de Fórmula 1. Él tenía un solo autito ahí. Pero gente muy interesante, muy ordenada y muy trabajadores. Tocaste el tema que tenés una hija fallecida, que falleció en Rosario, ¿no? Sí, en San Lorenzo. ¿En San Lorenzo? Sí. Sí, una chica perfecta, una meningitis, en 5 días se llevó la nena. Y yo no sé si esto va a ser un golpe bajo, pero en ese momento por ahí, ¿la trajiste en el colectivo abrazada? La criatura? No, la trajo mi señora en un auto, sí. ¿En un auto? Sí, en auto. Porque el tema eso del protocolo que tenés que hacer, buscar por ahí que una cochería, que sé cuánto, la trajeron para enterrarla acá en Santa Fe. Claro, y si me esperó Lola acá en Sauce Viejo ese día. Sí, un calor, un domingo a las 6 de la mañana, un calor, y tenía que sepultar a la nena antes de las 12, entonces fui al cementerio a entregar el documento, era una odisea también. En ese entonces el cementerio de tarde no trabajaba. Debe ser jodido enterrar a un hijo, ¿no? Y la vida. Yo hablé con mucha gente que le pasó lo mismo y muchas veces iba al cementerio y hablaba con la persona, me decía, sí, dice, se me murió peritonitis, 11 años, no me pasa, dice, a se la mató el rayo. Sí, el tema de los hijos es una cosa que... Después la nena la llevamos al Dar de Pata, acá en Montevideo. Ajá. Volviendo un poco a la vida, hay un mito, no sé si es cierto, tenés que desmentírmelo o no, que dice que en el Mundial 78 el Lole estaba junto con otras personas viendo ahí creo que en Manucho, el Mundial 78. No, estaba en Europa. ¿Eh? El Lole estaba en Europa. ¿Estaba en Europa? Sí. Estaba viendo el Mundial 78. Ah, cierto, que lo llevaron y que cuando ganó Argentina en Rosario, vos apareciste en televisión. Yo, Argentina, cuando ganó en Perú, sí, estuve en televisión, sí. Esta es la foto que estaba detrás de toda esta gente que festejaba. Estabas vos ahí sentado en ese, que fue el gran triunfo, en ese palco atrás, medio escondido, estaba vos sentado ahí. ¿Qué hacías ahí?
Menotti me llevó al Mundial y me concentré con los jugadores en Granadero Baigorra. Tuve 3 días con Menotti, hablando. Entonces Menotti, con la Lole corría en Ferrari, en enero del 78, me da la formación del Mundial. Le digo, ¿quién va a poner? No, Fillol, acá va Holguín, acá va Galván, Pasarela, Tarantini. En el medio va Ardile, Gallego, Kempe. Le digo, Maradona, no. Bertoni, Luque, Ortiz. Le digo, y Alberto Alonso, es un gran jugador, dice, pero juega mucho por la tribuna. Pero debe ser el tipo, la persona que 6 meses antes me dio la formación del Mundial. Entonces me invitó a Granadero Baigorri y me quedé con él hablando y veía los entrenamientos. Y después te llevó al palco oficial para que... Sí, fui al palco, sí, me invitó, sí. ¿Te llamó por Lore para decir qué hacía ahí? Porque cuando estaba, que ganó 6-0, que era el famoso partido que había que lograr la clasificación, entre los festejos que estaban las autoridades atrás, la carita tuya que decía, ¿qué hace este ahí? Estaban los comandantes. Sí, pues bueno, te mostré la foto. Detrás de los comandantes, atrás estaba vos. Y dice, ¿qué hace mi hermano ahí? Que no entendía nada. Hablé con el contralmente Macero. ¿También estuviste saludándolo? ¿Y te hiciste amigo ahí digamos, de todos los que estaban? Amigo, lo que pasa es que yo, cuando uno habla con una figura, te contaba acá que cuando en la Convención Constituyente, en el 94, en el hostal estaba Kirchner, la señora. Entonces la mujer me dice, ¿vos me podés llevar a Esperanza? Sí, no tengo problema. Porque resulta que los abuelos de Kirchner estuvieron 2 años en Esperanza, antes de ir al sur. Entonces ya me contó la vida. Entonces en Esperanza bajó a hablar con alguien, yo le pregunté. ¿A vos te gusta, digamos, el hecho de relacionarte con la gente? Sí, lo que pasa es que uno, cuando habla con una figura, yo me di 3 horas un día hablando con Cavallo porque lo esperaba una Lore. Entonces estuve acá en el Quincho chiquito. Es muy difícil hablar con una figura. ¿Qué te voy a preguntar yo? Es como si uno le pregunta a un médico cirujano, ¿cómo voy a operar? Entonces, me da una explicación que yo no entiendo ni de medicina, ni de nada, ni de economía. O sea, uno... Pero bueno, pero el hecho pero de esto de tener esta impronta tuya, de acercarte, charlar, te abrió muchas puertas. Lógicamente. Yo, por ejemplo, nunca en Santa Fe, todos son clientes míos, la empresa constructora, nunca nadie me hizo esperar en un despacho. O sea, al decir el apellido, y yo le enseñé a los chicos míos, el apellido le va a salvar. Y exactamente le ha dado una mano al apellido. Pero la Lola me dijo, pero portate bien, dice, porque Buenos Aires no perdona. O sea, la segunda pifiada te sacan la patada. Buenos Aires no. Ajá. Pero bueno, pero a ver... Yo aprendí mucho de política porque yo fui el primero que compró la revista de Frigerio. Yo soy más que todo que frondicista, frigerista, o sea... Y en la convención... que vos comulgabas más con el MIT como partido. Sí, vos eras desarrollista. Claro, después me afilié al PJ, junto con el doctor Quilibarda. Entonces, en la Convención de Constituyente del 57, Frondizi paró en mi casa, en Nelson, en el campo. Mirá. Oscar Allende, cuando se levanta la Constituyente, acá cuando hace del 57, acá en Recreo, estaban todos instalados ahí. Entonces, mi tío, que era asesor de Frondizi y era senador, entonces fueron varios políticos al campo. Mirá. Y hablaba mucho con Arturo, sí, pero me gustaba mucho Frigerio, hablar mucho. Porque Frigerio le cambió la cabeza a Frondizi. Lo hice privatista, Frondizi hablaba de estatización de YPF, todo eso. Frigerio radicó toda la fábrica, Ford, Renault, todo eso radicó Frigerio. Ajá. Y eso, digamos, y ahí en esa época, ¿el Lole que tenía algún partido en especial o no le interesaba la política? Nosotros no. Seguimos el frondicismo, compramos el diario Clarín. Y después yo me interesé mucho de las figuras públicas. Yo, por ejemplo, en el 46 estaba en el Hotel Ritz, acá en Santa Fe, con mi papá. Entonces el general Perón... Apareció un día acá con la mujer. Claro. Con Evita, El general Perón apareció con su señora, con María Eduarda Espera Perón. Sí. Que la mujer, te digo, ¿sabés por qué conozco esta historia? Porque la dueña, que eran los Gallá, claro, la dueña de las Delicias... Era el concesionario. Era el concesionario y ella me contaba que era joven cuando lo recibió y se iba a la pieza a charlar con Evita. Eso fue en el 48. Ahora, jamás una figura me impresionó tanto. ¿Como Perón? De uniformado, la señora, una mujer delgadita, pálida. Jamás una persona me impresionó tanto. Honestamente, después tuve la oportunidad de hablar en Olivo con él, 5 meses antes de morir, fuimos con el Lole a Olivos, después de la carrera del 74. Cuando le regaló la virome. Con el regaló la virome, sí. Hablé con él, sí, estaba lúcido. Vine acá a morirme, me decía, vine amortizado.
pero le dio una mano al país en el sentido que le paró el tema de la guerrilla, el tema entonces una situación muy difícil para el país, ¿no? Bien, volvamos a lo de tu hermano. Espera un poquito, porque vos ahí estás hablando cuando él vuelve y fallece acá en Argentina. Sí, en julio del 74, sí. En julio del 74. Y ahí, porque me acuerdo que esa famosa, cuando él gana la carrera y le da la virome, que creo que la tuvo, creo que cuando... Sí, lo tiene. Cuando se afilió al peronismo, firmó con la virome de Perón. Sí. Eso fue una cosa... Sí. Después, nosotros cuando nos invitan en el aniversario de Sancor, los 25 años de Sancor, 88, vamos a Sunchales. Entonces de ahí estaba Alfonsín, presidente, Menem, que estaba a punto de ganar la interna porque la gente lo ovacionó. Le digo al Lole, mira, gana la interna, se la gana porque estaba el Gelos. Y cuando entramos ahí, a la entrada de Sancor, la figura fue el Lole. Lo ovacionaron, lo aplaudieron, los periodistas vinieron. Dice, ¿usted viene por un rédito político? No, me dice, yo vengo invitado por el aniversario. Pero no te vayas tan rápido, no te vayas tan rápido, porque yo quiero hacer una pausa, que tengo una foto más. Esta foto que vamos a ver ahora, que es del Lole en el 81 en Bélgica, y acá hay un hecho importante que también muestra algunas cosas que tiene el Lole, que es por ahí va y viene. Esa carrera que es de Solder en Bélgica, creo que fue la última que ganó. Sí. Y en esa hubo un accidente, por eso no está levantando la copa. No. Porque mató a un chico. No, gravísimo. Se le cayó el chico un día antes. Se le cae en un accidente. De un mecánico. Se lo tocó sin querer. Sí. Se golpea la cabeza, se muere. Y ahí cuando está ahí le comunican que. No sé cómo. Se murió. Y creo que ahí él no festeja. No festeja. Era imposible festejar. Bueno, pero después me decían que cada vez que iba a Europa, a Italia, porque era italiano el chico, me parece. Sí. Iba a ver a la familia. No, fue a la casa de los padres. Varias veces fue a verlo. Y en el dormitorio del chico estaba lleno de votos de él, del Lole. No, son cosas gravísimas. Es como me dijo Fangio cuando se mató a Marimón, ahí en Nürburgring. Eso todavía... No podían correr, me dijo Fangio. A ver, ¿eso todavía le sigue quedando en la cabeza al Lole? Y nunca le pregunté por las carreras, cómo sentía, nunca pregunté nada de eso. No, pero eso, como digo, fue un hecho, fue tu última carrera, ganaste y no la pudiste festejar. No se puede. Porque tenía ese accidente y que después, cuando uno conoce la historia, que fue varias veces a conocer la familia o saludar a la familia, es decir, creo que hay una especie de carga emocional adentro que no se la sacó. Lo que pasa es que Fórmula 1, cuando se mató Ayrton, el Lole, Bernie, enseguida largan la carrera, o sea, cualquier cosa que pase te dicen, te felicito por la carrera que hiciste, pero el martes te espero en Bélgica. Termina Bélgica y te espero en Austria. Y después, no hay tiempo de pensar mucho. ¿No? Y esta foto que sigue ahora, señor director, vamos a decir, la vemos, tiene que ver con lo que vos decías recién. Si bien esta acá es una foto que puse a propósito, que después una vez corrió con el Duna, con el Lole, pero Reutemann ingresa a la política porque este señor lo convence que tiene que ser político. Vos te juntaste varias veces con Menem y todo. No, lo que pasa es que yo a Menem fui 3 veces a verlo a las Lomitas. Cuando estaba ya estaba preso. En un almacén, en el medio de las Lomitas, rodeado de agua, de un calor, vi un colectivo, hay un calor. A Formosa esto. Formosa, sí, límite con Salta. Sí. Cuando vuelve de las Lomitas, para en el departamento mío y va a la cancha de Colón. Y a mucha gente le digo, vos vas a ser presidente, le decía yo a Menem. El apoderado del Lole, cuando el gobierno acá del peronismo, le digo, mira, hay un rival muy fuerte que va a ser Usandillaga. Le digo a Menem, y no sé, Entonces él, Duvalde había hablado con el apoderado del Lole y ahí nace le dice a Lole, ¿vos te animás? Sí, bueno, ahí empezó a recorrer la provincia. Hizo 60.000 kilómetros. Entonces, en cada pueblo, en cada lugar donde iba, era una ovación, era métase en política, lo vamos a seguir a usted, esto, lo otro. Y ahí comienza su carrera política, ¿no? Porque ahí veo la foto 7, que un poco, después de esa mano que le pone Menem, se convierte en un político que sorprendió, porque al principio no hablaba. Era la recorrida en la campera roja, sí. Pero no hablaba. Pero después aprendió a ser político.
¿Cómo lo evaluás vos a Carlos Reutemann como político? Sé que como conductor, en lo que es automovilismo, tenés una muy buena imagen de él y tenés un buen concepto, pero en la política, ¿cómo lo analizaría tu hermano? Es una persona seria que quiere hacer las cosas en serio. Esa no es de tanto hablar de la política, porque uno, por ejemplo, que se he hablado con Osiria, con Manzano, gente hecho de la política. Él no es un trenzador de las cosas, o sea, la política es otro idioma muy especial. Pero él aprendió a ser un buen tiempista de la política. Sí. Él escuchó mucha gente, lo escuchó, por ejemplo, que iba hablado mucho con él, Lamberto, él hablaba mucho con Manzano, que habló con mucha gente, uno va aprendiendo. Él lo admira mucho, lo miró mucho a Menem. Sí. Claro, porque Menem, yo hablé mucho con Menem y con Duhalde, o sea, Duhalde me gustaba mucho hablar con Duhalde, pero Menem un ejecutor, un tipo que daba orden y gozaba del poder. Ahora, ¿te contó alguna vez la verdad qué fue lo que no le gustó a tu hermano cuando vino Duhalde a plantearle? Sí, había una situación personal de él que no estaba definida y fue a Europa, después volvió, se casó una de las hijas y ahí dijo, no, entonces Duhalde hablaba conmigo, che, no sé qué hacer, largalo. Entonces me hablaba Mazón, me hablaba Duhalde. No, digo, vamos a largarlo, no, porque el país va a girar hacia la izquierda, porque el país va a hacer un cambio de ruta, va a hacer un cambio de ideología. Él habló con el presidente de Italia, el de Francia, le hizo caso a mucha gente que no... Y no se equivocó, porque ahí arranca Néstor Kirchner. Pero Kirchner hablaba con él, sí. Pero bueno, es que había otro problema un poco para la izquierda claro, del país. Porque me dijo, eso me decía Duhalde, no sabía qué hacer. Iba a ganar el antimenemismo, ganaba la Carrió en ese momento. Entonces, lo único que le agarró fue Néstor. Bueno, esa foto, Obey Reutemann, tiene mucha historia atrás, porque si bien fue una dupla ganadora durante 4 periodos, se alternaron, pasaron muchas cosas, porque no iba a ser candidato Obey. No. Iba a ser Di Pietro, que era el candidato que tenía la gente de Giorgetti y compañía, porque era un hombre de la producción de todo ese grupo, y aparece una carpeta del Banco de Santa Fe que lo deja forfait, digamos. Ah, Echeverría, sí. No, ese a Di Pietro. Ah, Di Pietro. Después la propuesta era Echeverría con Gutiérrez. El que tuvo problemas fue Echeverría. También, aparte, digamos. Echevequé de la página 12. Sí, eran los 300.000 pesos que no pudo explicar Echeverría. Rosario 12. De Rosario 12. Y ahí aparece entonces la propuesta de Obey gobernador. ¿Fue una sociedad fuerte esa? ¿Fueron socios? ¿Cómo era la relación en serio que tenía? ¿O era el jefe político Reutemann de Obey? No, pasa que yo hablaba... Vos lo querías mucho, Obey. Sí, yo lo apreciaba mucho. Cosa que el reutemannismo no lo quería, el reutemannismo. Sí, yo lo traté muy bien, él me trató bien, me respetó siempre bien. Lo que pasa es que esa gente que viene de la política, que han luchado, que estuvieron exiliados, lo ve una figura como Reutemann en ese momento. Entonces dice, pucha, pero yo no llego al carisma que tiene. Entonces muchas veces iba a una inauguración de una obra, Reutemann con Obey, y la gente lo ovacionaba a Lole. O sea, es muy difícil competir. Yo se lo dije un día, no te pongas porque es muy difícil competir con una figura. Yo caminaba al lado de Fangio, al lado del Lole. Una vez en La Rioja, lo ovacionaban al Lole, iba con Menem. En La Matanza caminamos en Loma de Zamora con Duhalde. La gente lo ovacionaba a Duhalde. Entonces le decían, che, pero vos sos local acá. Es muy difícil competir. Ahora, la segunda, contame la verdad. Viste que fue el Lole, Obey, el Lole. Obey. Sí, Obey, pero ¿hubo intenciones de Reutemann poner otra persona en lugar de Obey para que lo reemplace como gobernador? No, creo que fue tanteando gente, fue hablando con gente, pero... ¿Le propuso a Perotti o no? No, eso no sé bien. No. Porque hay una versión que decía que en su momento tenían como posibilidad... Sí, pero la gente, por ejemplo, como Omar, viene de una estructura política, igual que Giorgetti y todo eso, que respetan mucho a su jefe. Y no se olvide que Perotti fue secretario de Buchara a los 25 años, fue intendente con el Lole, tiene una estructura y también fue ministro de Obey. Claro, sí. Bueno, vamos a ver si cambiamos un poquito. Vamos a la otra foto, la que sigue, mirala bien.
A ver, si este es el ex gobernador Bonfatti. ¿Tenías buena relación con Bonfatti vos? Yo sí tenía relación. Sí, Sí, a través de Federico, sí. Pero hablabas con él, porque vos vivías al frente de la Casa de Gobierno, te cruzabas mucho a la Casa de Gobierno. Sí, yo cruzaba, me hablaba, pero más que todo era muy amigo de Federico. Me dijo que en ese momento era diputado. Entonces, Pero a ver, yo tuve buen trato con todos. con todos los gobernadores. Sí. Con Wiener, por ejemplo, cada vez que venía en auto se paraba, me saludaba, igual que el ingeniero Lisi también, no tengo problema. Si hay una cosa que le enseñé a mi hijo, que no entre nunca en los sectarismos y no entre en las internas. Acá lo necesitamos entre todos. Uh-huh. Y a ver, la otra foto que sigue es esa pelea que hubo para la senaduría entre Perotti, Wiener y Reutemann. Que todo el mundo decía que ganaba Reutemann y que Wiener por ahí también tenía posibilidades, que fue un fracaso para Wiener esta elección para senador, y donde Perotti le gana a Reutemann. La primera derrota que tuvo Reutemann, ¿cómo la asimiló? ¿Vos hablaste con el Lole? No. Ese tema no lo tocaron nunca. No. Porque, a ver, venía invicto, ganaba todas las elecciones el Lole. Sí, pero también había desaparecido de la política. Sí, pero estaba como senador, él venía a renovar una banca y deja el peronismo para ir con Macri. Sí, claro, bueno, lo que pasa es que él muchas veces, creo me decían a mí, con lo que recorría la provincia, muchos intendentes que eran PJ no le gustó esa actitud cuando él se fue a... Pero había una relación con Macri, él lo conocía a Macri, vos decías que en su momento... No, nosotros, por ejemplo... Porque en la época, a ver, confía, cuando Fía, corría... No, le dio el auto, Por eso digo, a ver, los Macri... Cultura le pagaba publicidad, Cultura hacía toda la organización de los autos, los rally, cuando corrió con un auto en el 80 con el rally de Tucumán. Y con Mauricio sí, lo conoció de chico, o sea, tenía 18, 20 años, lo conoció. Pero aparte estaba enojado con el peronismo en ese momento, por lo que estaba pasando, porque él, en esa etapa, antes de ser candidato a senador de Macri, él había dicho que iba a jugar para Massa, y después pega un vuelco, se da cuenta que Massa no tiene posibilidades, que el que va a ganar era Macri, y en ese olfato que decimos que era gran tiempista, él dice... Yo me vuelvo para organizar el peronismo, dice, porque había hecho el anuncio oficial que iba a estar con Massa. Después rompe con Massa y dice, vuelvo para ver si puedo hacer la unidad del peronismo para jugar en una estructura unida que no pasaba, porque habíamos perdido la gobernación varias veces ya en Santa Fe, producto que el peronismo estaba desunido. En ese interín que él propone unir, me acuerdo que tu hijo tuvo muchas reuniones con varias gente que lo acercaron al Lole, si se podía lograr la unidad, él vio que no se lograba nada y ante la invitación de Macri pega el salto a lo que es Cambiemos. Sí, digamos. Porque avanzaba mucho el kirchnerismo también, dentro del PJ. Y él siempre estuvo en contra del kirchnerismo. Y ya se enfrentó con el tema de la 125. Claro. Entonces de ahí tomó actitud. ¿Vos de qué lado estabas? Vos, porque vos tenías buena llegada con el kirchnerismo, con gente del kirchnerismo. ¿Vos estuviste al lado de tu hermano con la 125? Digamos, ¿estaba de acuerdo con la postura? Yo lo que pasa es que yo en la política, y muchas veces dije al Lole, yo no soy ni fiscal para acusar, ni juez para juzgar. O sea, yo creo que en ese momento uno dice que Kirchner lo mandó él a Lustó a hacer el 125. Es lo que yo he escuchado, no sé. Y no se hacía nada sin la orden de Néstor. Lógico. Yo creo que el 125 no fue malo para... Fíjese que después, si hubieran agarrado el 125, hubieran ganado más dinero que con cuando se bajó. Cuando se bajó. Es decir, claro, porque en ese momento, aparte, la soja estaba en $600, entonces $600. Era una locura. Por eso el famoso viento de cola del kirchnerismo. Sí, son $2.000 de hoy, sí. Es mucha plata. Sí, son muchísimo. Pero eso no se volvió a repetir nunca más. Y bueno, le pasó lo mismo a Venezuela con el petróleo, y le pasó a los commodities. Le pasó en el 46, Argentina iba surgiendo, después de la guerra, y Europa estaba destruida. Estados Unidos va a auxiliar a Europa. Los commodities valieron del 46 al 51. Después empezaron los commodities, Europa se fue reconstruyendo, y el general Perón aplicó un ajuste más grande de la historia en el 52. Claro. Porque yo estaba en el frigorífico Nelson, por ejemplo, en Nelson.
Un obrero, un peón de campo ganaba 100 pesos, póngale, y un obrero en frigorífico ganaba 500. Entonces Perón industrializó, y Argentina es un país que fue creciendo de adentro hacia afuera. No se olvida que el general Perón tiene 110.000 obras los planes quinquenales, la moto Puma, el tractor Pampa, el Alfa Romeo, industrializó de abajo hacia arriba, porque Europa no podía auxiliar a Sudamérica porque estaba destruida. Y Estados Unidos fue auxiliar de Europa. El Plan Marshall levantó todo eso. Bien, a ver, volviendo al tema político provincial, vamos a esta última foto a ver qué pasa, que es la, digamos, la de Perotti, actual gobernador. ¿Cómo lo está viendo a Perotti? Y yo no podría analizar ahora porque es una época, con el tema de la pandemia, el tema del virus, Perotti se manejará como puede. Omar, este muchacho que fue a los 31 años intendente de Rafaela, 3 intendencias de Rafaela, una persona ordenada que tiene mucha experiencia, después fue a Estados Unidos, fue senador provincial, fue a un banco mundial en Estados Unidos, y está haciendo lo que puede. Yo que no. Lo que pasa es que Rafaela o Santa Fe es una cosa. Santa Fe es una provincia muy grande, 800 kilómetros de largo, no se olvida que está Rosario. Y Rosario es la segunda ciudad del país con mucho más problemas que Santa Fe. Son 300.000 marginados, tiene hoy el tema de la droga, la inseguridad. Haceme un raconto de cuáles son las personalidades del mundo y nacionales que a vos te impactaron. Como me contaste la de Perón, sacame la de Perón. ¿Qué otra imagen así decís vos? Che, me gustó haberlo conocido porque impactó y me hizo por lo menos motivar a conocerlo un poquito más a determinadas personalidades. ¿Quiénes son los que te llegaron así, que te tocaron la fibra? Por su personalidad, por su impronta, por... ¿Que yo conocí? Sí, que vos conociste. Yo lo vi varias veces a John Kennedy en Estados Unidos, tenía carisma, tenía un lírico, un hombre que quería el bienestar del mundo, la Alianza por el Progreso, todo eso. Creo que también un gran estadista fue Churchill, Adenauer, en Alemania. Pero yo digo gente que conocieras, que vos que hayas conocido, no gente que te parezca de la historia. Que vos tuviste contacto, porque vos... Y que sea el doctor Favaloro. ¿Te impactó mucho Favaloro? Sí. Creo que vos que fue una injusticia lo que pasó con él, la decisión que tomó en base a la falta de respuesta del gobierno. Sí, el tema del PAMI, sí creo que le debía el PAMI a la Fundación Favaloro. Sí, el Estado siempre paga mal y eso hizo que pusiera en jaque su hospital, digamos, su sanatorio. Y acá en Argentina hay mucha gente que fue notable, o sea, hay políticos. Yo conocí, un hombre que me impactó, Arturo Frondizi y Rogelio Frigerio. Los conocí a todos, los que sea Balbín también. Ajá. Fueron hombres de proyección, o sea, creo que Argentina se quedó en el 80 con Alberdi, con Mitre, cuando fueron para adelante, y este país, el 60, todavía un periodista español que estuvo en la Argentina en el año 60, que es corresponsal del país en todo el mundo, dijo, lo escuché en Radio Mitre, dice, ustedes no saben lo que del 60 para acá lo que ha retrocedido Argentina. Uno no se da cuenta porque está acá. O sea, fuimos cayendo. No es que el mundo fue mejor que nosotros. La última foto que quiero que veas, esta sí la conocés porque es tu sangre. Lo viste crecer políticamente. Definímelo a tu hijo. Y él siguió mucho las cosas que yo le dije. Él no se olviden que él hizo las campañas con el Lolen. Las campañas de gobernación lo acompañaban en toda la provincia, de derecha a izquierda, de oeste a oeste a Carlos Alberto. Y aprendió mucho de él, de no meterse en los chismes, no meterse en las internas. Un hombre, un chico que le gusta mucho la política y jamás habla mal de nadie. Y la fortaleza, porque es un tipo que por ahí tiene un perfil muy bajo, no es un perfil de salir a los medios, pero dame la fortaleza en el tema de la lectura política, que bueno, porque charla mucho con vos de política. Sí, habla mucho. Sí. Dame algunos valores que vos considerás que él está claro, la tiene clara en algunos temas, ¿o no? Y él ganó honesto, una persona que escucha, aprendió, y él quiere mucho, tiene un entorno familiar muy bueno, o sea, es un muy buen padre y buen esposo. Bueno, ¿te quedó algo que contarme, alguna anécdota que yo se me pasó de tu vida?
¿Te quedó algo para decir, che, esto me hubiese gustado contarlo en este programa porque ya estamos cerrando? Contame algo que te haya pasado en la vida que vos decís, sería bueno que lo cuente porque tiene algún tipo de incidencia o alguien tendría que saberlo. Y uno es padre, es abuelo, los nietos, la parte íntima. A uno mucho en la vida no le queda, porque hay amigos que no están más, hay compañeros que se fueron a otros lugares que uno los pierde. Y uno sigue la vida acá. A una persona que yo admiro en el mundo es Carlos Alberto. O sea, de Manucho a Maranelo, me dijo un día. O sea, salimos de Manucho porque si ustedes un día vamos a Manucho, demuestro donde nacimos nosotros, en la estancia de la Turquina, que está ahí a 4 kilómetros de la ruta. ¿De dónde viene? ¿De dónde vino uno? O sea, es como me dijo un día Fangio Fernández González, uno viene de muy lejos. Por ese entonces, llegar a Europa, y este muchacho llegó hace 40 años a Europa. Entonces siempre me dijo, Ferrari, Manucho, Maranelo, me dice muchas veces. Bueno, yo te agradezco muchísimo esta charla porque queríamos conocer por ahí el otro Reutemann que también tuvo su vida y como contaste muchas anécdotas y pasaste y conociste mucha gente de la política, del empresariado, de la vida, digamos, política también provincial y nacional, para conocer la otra aparte, cara. Carlos Alberto, en una situación muy difícil nuestra económica, me ayudó mucho a sus padres, me ayudó a mí, ayudó a mis hijos, ayudó a muchísima gente, una persona admirable, o sea, por su disciplina, por su conducta, por su honestidad que tiene, ¿no es cierto? Aparte es una gran personalidad, o sea, donde te digo, porque yo conocí el país con él, uno cuando camina con él, uno se da cuenta que la gente de acá no se da cuenta, pero es una figura impresionante. Gracias, Enrique, por haber venido. Carlos, le agradezco su atención, a los oyentes y los televidentes de San Mordaza, muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias.